para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Mi nombre es Helber Conde y damos inicio a su programa Teología sin Fronteras, programa original de la Iglesia Bautista Reforma del Redentor en Bogotá, Colombia. Hoy, el profesor y candidato a doctor en Historia de la Iglesia Cristiana, Joel Sarvan, analizará el capítulo 4 de la Confesión de Fe de Londres de 1689, de la creación. Trataremos de responder, entre otras preguntas, las siguientes. ¿Por qué es importante la doctrina de la creación? ¿Por qué se creó todo lo que hay? ¿Qué quiere decir que somos hechos a imagen de Dios? Bienvenidos. Confesión Bautista de Londres de 1689, capítulo 4, de la creación. ¿Por qué es importante una doctrina de la creación? Recordemos que en el siglo XVII nadie creía en la teoría de la evolución. Casi todos en ese tiempo creen en un creador. Tienen un claro entendimiento también de la causalidad. La ciencia estudia causas materiales y causas formales. Recordemos las causas de Aristóteles. La causa material, por ejemplo en una estatua, es el bronce, se compone de bronce, esa es la causa material, la materia. La otra causa es la causa formal, es la forma de la estatua, o sea, cuando el escultor viene a hacer esa estatua, tiene una forma que le quiere dar, esa es la causa formal. La tercera es la causa motriz o eficiente. Ese es el escultor, el que hace el trabajo. Y la otra es la causa final. O sea, ¿para qué hacen esa escultura? Quizás es una escultura de Aristóteles en el tiempo pagano y lo hacen para adornar un templo. Esa es la causa final, o sea, el propósito. La ciencia no puede estudiar las últimas dos causas en cuanto al universo, porque no caen dentro de la metodología científica. No se puede experimentar ni medir qué causa que el mundo exista, pues la ciencia no puede tocar eso. ¿Por qué existe lo que vemos? ¿Qué propósito tiene? La ciencia no nos puede ayudar con esto, ni es el lugar de la ciencia decirlo. Sabemos que el universo tiene un origen, y hasta hoy día lo creen los científicos que aún no creen la Biblia. Ellos creen que el universo tiene un origen y pronostican, ¿verdad?, que va a haber un fin. Dios revela que Él suple la causa motriz, lo que no puede decir la ciencia. Dios es el que hace el mundo. Y Dios revela que lo hace para su gloria, que Él tiene un propósito. Y esto es la causa final, según las causas que acabamos de repasar, demostrar la gloria de Dios. Esto de las causas se entendía mejor en la filosofía antigua y no se entiende tanto en la filosofía moderna. Y la filosofía moderna, recordemos, comienza en el siglo XVII y va abandonando cosas que tenía la filosofía antigua y que la gente entendía en tiempos de la confesión, que hoy día ha rechazado y no entiende. La doctrina de la creación es importante para entender nuestra relación con Dios. Por eso la contiene aquí la confesión. Y por eso sigue este capítulo 4 del capítulo 3, que es el capítulo del decreto. Sí, el 2 es de cómo es Dios. El 3 ya habla más de su relación con la creación en el decreto. Y ahora sigue la creación. Entonces, dice así el primer párrafo del capítulo 4. En el principio agradó a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eternos, crear o hacer el mundo y todas las cosas que en él hay, ya sean visibles o invisibles, en el lapso de 6 días, y todas muy buenas. Cuando en el cuarto siglo se reconoció en la doctrina cristiana que Dios tiene 3 personas, algunos preguntaron cómo sabemos que no son 3 dioses distintos. Una de las respuestas más teológicas, es decir, una respuesta que va más allá de simplemente afirmar lo que la Biblia enseña, que hay un solo Dios, pero que usa la disciplina de la teología para explicarlo,
Una de esas respuestas, la más teológica me parece a mí, fue decir que todo lo que hacen las tres personas siempre es una sola actividad. Esto lo afirma la confesión aquí en cuanto a la creación. Creemos que las tres personas están distintamente involucradas en la creación. El Padre habla, el Verbo hace, el Espíritu se acerca, está sobre las aguas de alguna manera y no está ahí simplemente paseando, algo está haciendo. Pero es una sola actividad, es la actividad de crear. No debemos decir que una de las personas crea y las demás observan. No, es una actividad de un solo Dios. Además, vemos que aquí comienza lo temporal. Antes de eso, ¿existían las tres subsistencias en un Dios? Claro que sí. Nunca hubo cuando no existía el Hijo. Nunca hubo cuando no existió el Espíritu. Y así vemos cómo se entreteje la doctrina de este documento entre la creación y la Trinidad y muchas otras cosas. ¿Por qué crea Dios todo lo que hay? Dice la confesión que lo hace para manifestar la gloria de tres cosas: su poder, su sabiduría, su bondad eterna. Esta es la causa final, según la entendemos nosotros los humanos. ¿Qué hacemos entonces sabiendo esto? Sabiendo que la creación manifiesta poder, sabiduría y bondad eterna. Entendemos que, como el poder de Dios, nada más existe. Que existe que sea poderoso, que no fue hecho para manifestar un poder anterior, que es el poder de Dios. Nada existe tal. Porque el poder de por ejemplo, los agujeros o los hoyos negros es tremendo. Pero es mayor el poder de Dios que los construyó, que los hizo. Entendemos que, como la sabiduría de Dios, nada más existe. Es por eso que debemos proceder con humildad cuando Dios se pronuncia sobre algo. Él entiende todo lo que Él pronuncia mucho mejor. Mira todo el asombro de lo que la investigación científica nos da sobre la sabiduría del diseño de esta creación. Dios en ello manifiesta su sabiduría e indica que es mayor a todo lo que cualquier criatura pueda lograr. El último punto aquí, la bondad que Dios manifiesta, es una verdad que hoy día muchos pensadores quieren negar. Una de las fortalezas de la filosofía griega, por ejemplo, en Platón, era reconocer la bondad de lo creado. Cierto, él buscaba un bien más allá de lo creado, atrás de la bondad creada. Pero no se negaba esta bondad al buscar una anterior y superior. Y eso es lo que nosotros también afirmamos. Eso es lo que aquí afirma la confesión. ¿Puedes tener demasiado deleite en la creación de tu Padre Celestial? Esto lo preguntó un pastor y poeta del siglo XVII. Es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Puedes tener demasiado deleite en la creación de tu Padre Celestial? No, no es posible, porque ella manifiesta la bondad de Dios y es toda buena. Dios no hizo el mundo mal, no lo hizo a medias, no se equivocó. Esto lo afirma la confesión. La confesión afirma que Dios creó todo lo que existe afuera de Él mismo. Dos cosas existen, se puede decir: Dios, que no tiene origen, y lo demás, que lo hizo Dios. Dios no es su creación. Es el punto al que quiero llegar. Lo creado no es una parte de Dios o de su ser. Trazamos una línea impenetrable entre lo que es el creador y su creación y no violamos esa distinción. Cuando Dios en Cristo entra a su creación, Él no se mezcla con ella. Se une en una unión en la cual la segunda persona, el Verbo eterno, toma para sí una naturaleza humana y sin confusión, sin mezcla, sin división y sin separación, la une a la naturaleza divina. Pero la unión es personal. Lo divino no viene a mezclarse o a hacer algo que viole la distinción entre este eterno Creador y su creación. Este es el tremendo misterio y el gozoso asombro de la maravillosa doctrina de la encarnación del Hijo de Dios.
Todo lo que podemos encontrar, visible o invisible, físico o metafísico, que no es Dios, tiene que venir de Dios. Y esto también afirma la simplicidad divina de la cual estábamos hablando hace unos episodios. No hay nada anterior a Dios que lo compone. No existe antes de Él algo que Él no ha creado o algo además de Dios, afuera de la creación. La confesión afirma que todo fue hecho en el lapso de 6 días. Todo, porque así lo enseña la Biblia. Aquí obviamente hay mucha controversia, mucho debate, toda clase de discusiones y problemas. Y la verdad a mí nunca me han llamado mucho la atención estos debates. Si quieres saber más respuestas en Génesis, te va a dar un punto de vista. Tim Keller te va a dar un punto de vista muy distinto. Consulta con tu pastor en cuanto a esto. Esta confesión vino mucho antes de los debates, y en ella, en la confesión, me quiero enfocar. Quiero decir entonces 4 cosas acerca de los 6 días. La primera es que la confesión de Westminster, sabemos, rechazó la inclusión de la frase especificando días de 24 horas. O sea, yo he leído un comentario de un hombre que estudió los minutos, donde dieron todos los procedimientos y los debates que no se incluyeron en la obra final de Westminster, pero pues que fueron parte de cómo llegaron a lo que hicieron. Y él dice, debatieron la frase, usar la frase 24 horas y no la incluyeron. ¿Por qué? Y la razón que da es porque cómo se miden esos días durante los 3 primeros, cuando no había sol, luna ni estrellas. Porque el sol, luna y estrellas se crearon después de esos primeros 3 días. Entonces, la confesión de Westminster no se pronuncia en cuanto a los días, solo dice que son 6 días y deja espacio para interpretar esa duración. Eso lo hace en el siglo XVII, antes de la evolución y todo eso. Podemos especular a cómo los midió Dios, pero la verdad no dice cómo los midió afuera de la oscuridad y la luz, sin lumbreras, que ocurrió, ¿verdad? Dice, fue tarde, fue mañana, primer día. Me parece misterioso. ¿Cómo subieron y bajaron esas mareas de luz y de oscuridad? Yo no sé, pero me llama la atención el misterio, y mi instinto es preservarlo. Quizás hay alguien que me pueda corregir en eso. La confesión bautista siguió la decisión de Westminster, sin cambios. Y nosotros sabemos, hemos visto antes que hacen cambios a veces. Aquí no hicieron un cambio. Yo creo que a veces la gente quiere afirmar las 24 horas literales, como lo hace Sam Waldron, por ejemplo, en su comentario, como para combatir la evolución. Tengo todo respeto para Sam Waldron, respeto su comentario, yo sé que él es un hombre erudito, es un fiel pastor. No sé exactamente por qué hace esto, pero me parece que la gente lo hace en general para combatir la evolución. Quizás un día entenderé la importancia de hacer esto y cambiaré de parecer, pero en el momento no entiendo por qué se afana tanto la gente sobre los días literales de 24 horas. Esa es la primera cosa que quiero decir de estos días. La segunda que quiero decir es esta. Si tu Dios no es capaz de crear todo lo que hay en 6 segundos, por no hablar de días, entonces no puede ser el Dios de la Biblia. Dios no carece de sabiduría o poder para poder hacer todo en el menor tiempo posible, en un segundo, en menos. La tercera cosa que yo quiero decir de estos 6 días es, ¿por qué no dice la Biblia que Dios lo hizo en 6 segundos, sino que dice que Él lo hizo en 6 días? Acabo de afirmar que Dios lo pudo haber hecho en 6 segundos. ¿Por qué dice que lo hizo en 6 días? Yo creo que Dios se demoró con un propósito. Es decir, hay un propósito que nos ha revelado. Quizás tuvo otros propósitos que no entendemos y no ha revelado. ¿Cuál es este propósito que nos ha revelado? Es darnos un ritmo a la vida humana. 6 días de labor, un día de descanso para adorar. Es por esto, nos enseña la Biblia, que Dios no creó el mundo más rápidamente o más lentamente. Y es parte de los 10 mandamientos, el mandamiento que muchos buscan rechazar o cambiar.
Es parte del diseño creado, de la forma en la que vivimos. Tenemos 6 días para hacer las cosas y una de descanso. Dios no hizo esto porque le era demasiado necesario. Dios no hizo esto porque le era necesario tomar tanto tiempo o descansar, sino que lo hizo por sus criaturas. Dios no requiere un día entero para crear todas las estrellas. Piénsalo. Lo que Dios hace en un día, ¿requiere todo el día para que Él lo haga? Dios no tuvo que esperar que pasara la noche y el día. ¿Será que durante la noche no creó? ¿Será que solo creó durante el día? Es un misterio. ¿Cómo podemos saber lo que nos explica de este tiempo? Lo que no nos explica de este tiempo. ¿Cómo podemos saber lo que no nos explica de este tiempo? Yo creo que muchos buscan sacarle algún significado a estos días y por eso tienen que decir que son literales, o que no son, o acomodar la evolución o refutarla. Esto no me llama la atención. Me interesa más el 4º mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó el 7º día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Por eso tenemos 6 días en la confesión. La 4ª cosa que quiero decir sobre estos 6 días es que esto lo hace Dios para tu bien. Tú necesitas tomar un día a la semana y consagrarla al descanso, que es la adoración de tu Creador. Igual como no matarás, no hurtarás, no tendrás dioses ajenos, debes observar lo que Dios te manda en el 4º mandamiento. Dios hizo todo en forma organizada y pausada. Lo hizo para enseñarte a ti lo importante que es que tú observes un día en 7 para no hacer más que dedicarte a la adoración de Dios en ese día. No lo debes ignorar. Es parte de la creación. Es parte de lo que hacían Adán y Eva antes de caer. Es el ritmo que Dios le ha dado a la vida humana sobre este planeta. Tú le debes a Él un día de cada semana para descansar en su adoración. Y esto no es una carga, es parte del bien de la creación y benéfico, del buen y benéfico diseño original. Así hizo Dios el mundo. La confesión nos va a dar más sobre esto, pero aquí lo vemos entretejido. ¿Cuál es tu actitud ante este mandamiento? ¿Entiendes que Dios diseñó el mundo para que tú lo observes? Piénsalo. Seguimos con el capítulo 4 y párrafo 2. Después que Dios hubo creado todas las demás criaturas, creó al hombre, varón y hembra con almas racionales e inmortales, haciéndolos aptos para la vida con Dios, para la cual fueron creados, siendo hechos a imagen de Dios en conocimiento, justicia y santidad de la verdad, teniendo la ley de Dios escrita en sus corazones y el poder para cumplirla, y sin embargo, con la posibilidad de transgredirla por haber sido dejados a la libertad de su propia voluntad que era mutable. De todo lo hecho, de las criaturas que viven sobre esta tierra, solo el hombre es hecho para la vida con Dios. Esto no dice cuándo fueron hechos, por ejemplo, los ángeles. No lo sabemos. No es importante que lo sepamos. No es un asunto humano. Sí sabemos que Dios los creó, porque Dios hizo todo, visible e invisible. Pero no nos comenta cuándo exactamente. Ni sabemos que fuimos hechos, sí sabemos que fuimos hechos la corona de la creación en este mundo. Los animales no son nuestros iguales, son inferiores. Nosotros tenemos almas racionales e inmortales que nunca acabarán. ¿Qué quiere decir que somos hechos a la imagen de Dios? Es importante notar, como lo nota Waldron en su
comentario que no hay que buscar una parte o facultad dentro del hombre que sea esta imagen. El ser humano es la imagen de Dios. Para mí la pregunta más importante no es definir esta imagen precisamente, es entender qué es lo que nos da esta imagen. ¿Qué es lo que nos da el ser así? Yo creo que esta imagen nos permite, lo que nos da es comunión con Dios. Dios no es como nosotros, no es criatura, es el creador. Esto lo acabamos de decir en el capítulo 2 de la confesión. Dios es muy diferente a nosotros, es un ser incomprensible. Pero nosotros en alguna forma somos como Él. Es lo que significa ser a su imagen y semejanza. Somos de alguna forma parecidos a Dios. Por esto nos podemos relacionar con Él. Los animales no lo hacen porque no son semejantes a Dios. El ser como Él nos permite a nosotros los humanos relacionarnos. Todo lo que abarca esto me parece profundo y sin explicación completa. Pero lo que entiendo es que si, siendo en la imagen y semejanza divina, yo puedo tener comunión con mi Creador. La confesión afirma algo de lo que es esta imagen. Dice que podemos conocer, que no es decir que conocemos todo lo que Dios conoce, pero sí es decir que conocemos algo que Él conoce y que los animales no conocen. Por ejemplo, la ley moral. Somos, como lo es Dios, seres morales. Podemos distinguir lo justo y lo injusto. Y en el caso de Adán y Eva, antes de la caída, podíamos ser justos en toda conducta. Ellos eran justos en toda su conducta. Nosotros no lo somos, pero lo podemos distinguir. Lo podemos conocer. Por ejemplo, róbale una vez algo a un ladrón y verás que por más que este ladrón robe a los demás, no le parece bien que alguien le robe a él. Es parte de ser un humano, algo que uno reconoce. Por más que viola este conocimiento, uno reconoce una injusticia cuando se la hacen a uno. Los narcotraficantes se pelean entre sí. Aunque no hacen justicia, reconocen la justicia y se enojan si los demás los tratan con injusticia. Si alguien le roba cuando están vendiendo drogas y comprando drogas, ellos se dan cuenta y se enojan y buscan vengarse. Reconocen algo de justicia, por más que no la hagan. Pero ninguno de nosotros hoy día se conduce justamente, por más que lo podamos reconocer. Originalmente el ser humano sí lo pudo hacer. Y también afirma que teníamos verdadera santidad. No sé por qué la traducción al español dice santidad de la verdad o santidad de verdad, algo así. En inglés dice true holiness. Y me parece que eso quiere decir verdadera santidad. Dios no nos creó faltos en esto. Lo perdimos cuando transgredimos, cuando caímos. Pero lo que es el ser humano originalmente era un ser con santidad verdadera. Es decir, Adán y Eva eran como Dios en su pureza moral. No tuvieron que pecar. Y no eran como los animales que no entienden las decisiones morales. Nadie culpa a un perro por no conducirse con santidad. Pero el hombre es culpable porque es hecho a imagen y semejanza de Dios y originalmente pudo conducirse con santidad. Por eso dice, teniendo la ley de Dios escrita en sus corazones y el poder para cumplirla, y sin embargo con la posibilidad de transgredirla, por haber sido dejados a la libertad de su propia voluntad, que era mutable. Otra vez ahí vemos una distinción importante que me gusta hacer. Hay una habilidad natural, pueden ser santos, y en este momento, antes de la caída, tienen una habilidad moral, pueden escoger. Es decisión y responsabilidad que goza un ser humano y no un animal. Pueden querer ser santos y escogen ser santos. La distinción se halla en ser imagen y semejanza de Dios, ¿sí? Tener habilidad moral y natural. Esta habilidad moral la perdimos en la caída. Ya no queremos escoger lo santo.
y necesitamos rescate. Concluye el capítulo 4 con el párrafo 3, que dice: además de la ley escrita en sus corazones, recibieron un mandato de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y mientras lo guardaron, fueron felices en su comunión con Dios y tuvieron dominio sobre las criaturas. Este mandato representa dos cosas. Una cosa es lo que se designa el pacto de obras, que dice: haz esto y vivirás. Es lo que dice el pacto de obras: haz esto y vivirás. En ese caso, hacer algo es no violar la prohibición. El estado original del ser humano era tal que podía y quería guardar este mandato. Pero sabemos que el pacto de obras lo violaron, y por eso necesitamos un nuevo pacto, el pacto de gracia. Hablar de pactos es una explicación teológica de lo que ocurre en Génesis, y lo veremos más adelante en la confesión. Eso es una cosa que representa este mandato de no comer. La segunda es que representa un recordatorio al hombre, que no solo de pan, o en este caso de fruta, el hombre vivirá, sino de toda palabra, guardando la palabra de Dios. La palabra de Dios que dijo: de todos los árboles comerás, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y, como concluyendo, por fin, afirma la confesión, que todo funcionó bien y debidamente antes de la caída. ¿Es importante afirmar el bien de todo? Si no lo afirmas, niegas algo del mal que produjo la caída. ¿Sí? Transfieres el mal de la caída a la creación, y eso no es bueno hacer. Es lo que hace el pelagianismo. Niega en cierta forma que hemos caído, haciendo una redefinición de la caída. Y lo que hace es que afirma que somos un poco dañados, pero no tanto. Por consecuencia, tiene que decir que Dios hizo las cosas medio mal y que Él es responsable de un diseño original sin santidad. Y el pelagianismo dice que la caída no es tan mala cosa. Entonces, si no es tan mala cosa eso, ¿qué es lo malo? O sea, ¿por qué está tan mal el mundo y las cosas? Pues parece que la creación y el hombre originalmente no eran tan buenos como se afirma. Eso es lo que hace el pelagianismo. Entonces, eso no es algo que queremos hacer. Buscamos evitar eso. No hay que negar que todo fue hecho bueno. Hay que afirmar, como lo hace la confesión: todo fue hecho bueno, y la caída fue una gran y terrible calamidad. El punto es, la confesión nos ayuda a tomar en cuenta muchas cosas que quizás no lo haríamos solitos. La teología es compleja, con muchas relaciones y consideraciones del pensamiento. Por eso es valiosa la tradición que representa una confesión. Es la reflexión de muchos a través del tiempo, y es más considerada y profunda de lo que puede ser una persona sola o una generación de gente piadosa, porque toma muchas generaciones a través del tiempo. Terminamos Teología sin Fronteras, un programa original de la Iglesia Bautista Reformada del Redentor de Bogotá, Colombia.